La Iglesia Rey de Reyes de Ciudad Merliot presenta su programa La Voz del Rey. En un mundo sin valores, contaminado, enfermo y lleno de falso orgullo, la palabra de Dios tiene la respuesta a tu problema. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y ahora con ustedes, el hermano Francisco Torres. Es un gran testimonio. Le doy gracias al Señor por permitirme en esta mañana estar delante de su pueblo y poder agradecerle con todo mi corazón ese milagro tan grande que hizo en mi vida. Quiero decirles de que soy abogado por la gracia y misericordia de nuestro Dios, y el anhelo de muchos abogados aquí en el país es optar por el notariado. Yo le supliqué al Señor con todo mi corazón y creía firmemente que el Señor iba a obrar en mi vida. Nos sometimos aproximadamente 12,000 abogados al examen y el Señor, pues, en su misericordia bendijo a quien Él quiso. Tengo entendido que fue aproximadamente el 30% que pasó ese examen. Y yo fui una de ellas. Así que yo quiero agradecerle al Señor por lo que Él hizo. El día del examen, por la mañana, el Señor me dio un sueño. Y yo le dije a mi esposo cuando desperté, mi amor, le dije, el Señor va a hacer algo grande conmigo este día. Y cuando estaba ya a la hora del examen, yo le dije al Señor, papito, como poderoso gigante, le dije, pelea esta batalla por mí y dame esa victoria. Y me siento tan agradecida porque humanamente es imposible pasar ese examen. Los que son abogados saben perfectamente que uno puede prepararse, uno puede ir a capacitaciones, a seminarios, uno puede leer. Y hay muchos abogados inteligentes que han sido estudiantes de 10 en las universidades y han sido sobresalientes en su profesión. Y sin embargo, no han pasado ese examen. Y el Señor tuvo misericordia de mí, porque no fue por mi capacidad y mucho menos por mis conocimientos, fue por su poder y su misericordia. Y yo bendigo nuevamente el nombre del Señor y no quería quedarme callada, quería realmente expresarlo, quería que su pueblo supiera lo que el Señor hizo en mi vida. Gracias al Señor y les agradezco a ustedes el tiempo que me han prestado. Hoy sí vamos a la palabra del Señor. Vamos a buscar en las Sagradas Escrituras, Génesis capítulo 8. Génesis capítulo 8, vamos a leer tres versículos. Génesis capítulo 8, versículos 19, 20, 21. Vamos a ver, la palabra dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el instinto del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Puede sentarse.
Yo le decía al Señor, Señor, ¿qué hago y cómo lo hago? Y me decía el Señor, solo abrí tu boca. Pero ¿cómo? Yo voy a darte lo que tú le vas, lo que yo quiero decirle a mi pueblo. Y como en las congregaciones, no solamente aquí, no todos recibimos la palabra como el Señor la presenta. ¿Y cómo lo hago, Señor? Y el Señor me decía a mí, hay pueblo en mi congregación que no le da la importancia que debe a mi palabra. Le dan tan poca importancia a la palabra que yo tengo para él. Y si mi pueblo supiera cuáles son mis planes para él, tomarían otra actitud, me decía. Pero esta mañana no vean a la zarza, por favor, se los pido. Vean el fuego que hay en la zarza. Veamos esto, de corazón a corazón, desde el corazón del Eterno al corazón de su pueblo. ¿Está bien así? Yo le llamo a este sermón, si fuera sermón, un día después. ¿Sí? Un día después. Y un día después de mañana. Yo le he encontrado a la palabra del Señor, a cada palabra, dos enfoques que son todopoderosos. Y que hemos recién pasado un año, un fin de año, que por cierto, año trágico, al ver el poder que tiene, poder de destrucción que tiene un mortero. Niños quemados, hasta con sus manos amputadas. Imagínense el poder que tiene un mortero. Pues yo le conozco a la palabra del Señor un enfoque que tiene más poder que un mortero. Él es capaz de hacer caminar al que no puede caminar. Él es capaz de sanar cualquier enfermedad. Pero hay un detallito ahí. ¿Cuánto nosotros lo creemos? Porque una cosa es creer en que Dios tiene capacidad de hacerlo y otra cosa es creerle a Él que hoy lo va a hacer. No están muy lejos, pero tienen sus diferencias. Yo he estado pensando la capacidad que tiene una inyección para calmar un dolor. Porque una inyección lo que hace es quita el dolor en el momento, pero no cura el mal. Es mejor la medicina preventiva. Y nosotros estamos practicando esta mañana una medicina preventiva. Y si fuera curativa, yo conozco una inyección que se llama rodillón, que es así. Quita el dolor y no lo quita para mientras, sino lo quita para siempre. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Sí. Mi sobrina estaba enferma de una gripe terrible. Y le fui a comprar una Pulmorit. Miren, a los cuantos minutos ya estaba comiendo la muchachita. Miren el poder que tiene una inyección. Pero la palabra del Señor es para siempre. Y ella, la palabra del Señor, ella no falla. Siempre está ahí. Yo le conozco un enfoque a la palabra que es eterna y es un enfoque directo, tal como se presenta.
Pero tiene otro enfoque la palabra que se deriva de este y está implícito ahí. Y ese cuesta más entenderlo. Y ese viene de escudriñar las Sagradas Escrituras. Y estoy hablando de la palabra, una palabra explicada, una palabra extendida por extensión. Los rabinos le llaman el midrashim, el midrash. O sea, la interpretación de la palabra directa, esa es el secreto, es un principio del reino de los cielos que cuando lo aplicamos es de tremenda bendición para el pueblo. Sí. Escudriñad las Escrituras, dice el Señor, porque os parece que en ella encontraréis la vida eterna. ¿Y qué vida eterna? A veces nosotros pensamos que es después de esta vida, pero las promesas del Señor no solo son para vivir bien allá en la eternidad, sino también vivir bien aquí en esta tierra y disfrutar de lo que Él ha dejado para que lo disfrutemos. Le decía a un grupo de estudiantes: ¿qué es el éxito para usted? ¿Qué es el éxito para usted? Somos estudiantes. El Señor es el maestro. Sí, vivimos estudiando toda la vida. Pablo, más que predicaba, él enseñaba. Y enseñaba los principios que rigen el reino de los cielos. Y en la medida que el pueblo se da cuenta cuáles son y conoce los principios del reino y los conoce y los practica, en esa medida esta persona disfruta de los años de la vida que él le da. Y alguien me decía: llegar a tener dinero. ¿Tú crees, le dije yo, que tener dinero es sinónimo del éxito? Y alguien levantó la mano y dijo: no, no necesariamente. Y entonces, ¿qué es el éxito? ¿Y qué es el éxito? ¿Cómo puede un creyente vivir una vida cristiana exitosa? Y es que cuando vamos al diario vivir, vamos a la hora que mañana no hay frijoles para comer. Dios mío, ¿cómo puedo yo calificar al creyente exitoso? Y alguien me dijo por ahí: cuando nosotros disfrutamos honradamente lo que tenemos, independientemente lo que tengamos, entonces, me dijo uno, somos exitosos. Miren qué palabra de sabiduría me dio este muchacho. Eso se llama actitud de una persona. Se merece un 10, ¿verdad? Un estudiante que piensa así y vive así, yo creo que se merece pasar de grado. No le vaya a pasar como aquel que en un partido de fútbol, comenzando el partido, metió un gol. Pero ya porque metió un gol, ya ni siquiera corría ni marcaba a los jugadores contrarios, pero terminó perdiendo el partido 3-1. ¿Qué ganó? No ganó nada. Pero ¿cómo puedo yo vivir una vida exitosa en el cristianismo? Cuando disfrutemos de verdad los principios establecidos en el decálogo que se llama para nosotros la palabra del Eterno. Cuando nosotros conozcamos los principios que rigen la palabra del Señor y los vivamos, entonces seremos cristianos y creyentes exitosos. Hay una palabra directa y dice así: hijo mío, le dice el Señor, y se lo dice esta mañana: hijo mío, no desmayes. ¿Cómo puedo yo no desmayar, Señor?, le decía, si no tengo fuerzas. Hijo mío, no desmayes, porque yo soy tu Dios.
Señor, si tú eres mi Dios, ¿por qué no te siento en mi corazón? Yo ya le he dicho al Señor, Señor, te siento tan lejos de mí. Y se lo he dicho literalmente, te siento tan lejos de mí. Porque la situación truena, porque siento que las cacerolas truenan. Pero no es que Dios esté lejos de mí, sino que yo me he alejado de Él. ¿Tengo o no tengo razón? No temas, hijo mío, porque yo te esfuerzo y esta mañana te doy fuerza. Tú que no tienes fuerza, dice el Señor que esta mañana le da la fuerza que usted necesita para tener una vida llena de éxito. Sí. No temas, dice el Señor, porque yo te sostengo en mi mano, con la diestra de mi justicia, yo te sostengo, dice el Señor. Y es una palabra directa, es un enfoque directo, y que hay que creerlo porque está escrito ahí. Porque está literalmente escrito ahí. Pero hay un enfoque, y estoy hablando de ese enfoque que se conoce por escudriñar la Escritura. Ese enfoque en la cual yo no siento que la palabra o que Dios me está fortaleciendo. ¿Cómo puedo entenderlo, Señor, si salgo para un lado y salgo por otro? Si tu palabra dice de que ahí te abro una puerta que nadie puede cerrar. ¿Y cómo es posible eso, Señor? Si toco una puerta y no está cerrada, toco otra puerta y me la tiran en la cara. Señor, si ni la ciguanaba me sale hoy. Si solo falta el perrito que estire la patita y haga lo que tenga que hacer. ¿Cómo entender ese enfoque de la palabra? Digo yo, dice la persona, el creyente que está en medio de una situación crítica de esa naturaleza. Voy a referirme a ese enfoque de la Torah también. Los rabinos le llaman midrashim. Es el significado de las palabras, de las expresiones que allí están escritas. El poder de una bomba atómica. Yo estaba pensando, Dios mío, cuánto poder destructivo tiene una bomba atómica, Señor. Y las naciones hoy se miden en poder por el grado de armamento destructivo que tienen. Señor, si nosotros tenemos una palabra que es más poderosa que la bomba atómica. Sí, es más poderosa que una bomba atómica. Sigamos. Dice la palabra así: todo animal y todo reptil, toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie salieron del arca. Veamos la reacción. ¿Cuál fue la primera reacción un día después que Noé y su familia salió del arca? Hermanos y hermanas, sincerándonos, ¿cuál es su reacción? ¿Cuál es mi reacción cuando salimos de un diluvio? Porque el diluvio no ha perdido vigencia. Cuando nosotros sentimos que el mundo se nos viene encima y viene un diluvio de dificultades, problemas, aquel que está porque le quiten la casa, aquel que lo echaron del trabajo, aquel que es traicionado por su pareja, aquel que tiene una deuda que le están quitando todo.
es un diluvio sobre su vida. Y yo estoy hablando del pueblo del Señor. ¿Cuál fue la reacción de Noé un día después que salió del arca? Si él ni idea tenía que era lluvia, que era diluvio entonces. Si antes de Noé no caía agua, no había lluvia. Dice la Escritura que rocío caía o nacía de la tierra. Así humedecía la tierra. No sabían ni idea que era lluvia, que era caer una tormenta, mucho menos llover un día, mucho menos llover un año, 40 días. Imagínense ustedes cuánto tiempo estuvo Noé y su familia dentro del arca. ¿Cuánto tiempo estuvo? Desde que se subió al arca hasta que se bajó, ¿cuánto tiempo pasó? Dice la Escritura que Noé tenía 600 años cuando el diluvio ocurrió. Y si nosotros revisamos ahí en el versículo 13, podemos encontrar cuánto tiempo estuvo dentro del arca Noé y su familia. Estuvo un año. Imagínese usted estar un año en un lugar encerrado, lloviendo a cantarada, no a cantarada, a barrilada, o qué. Puedo imaginarme. Y él ni idea que tenía. Así es la venida del Señor. El mundo ni idea se da cuenta cómo será la venida del Señor. Nosotros más o menos tenemos una idea de cómo será la venida del Señor. Pero las dimensiones de cómo será todavía nos falta tanto. Pero ¿cuál fue la actitud de Noé un día después de salir del arca? ¿Cuál fue la actitud de Abraham un día después que le había nacido su hijo teniendo 100 años de edad? ¿Cuál fue la actitud? ¿Cuál fue la actitud de Jacob cuando vio a su hijo José que estaba vivo, no estaba muerto? ¿Cuál fue la actitud de Moisés y su pueblo un día después que salió, que las aguas del mar Rojo se habían cerrado y él estaba del otro lado del mar? Dice que danzaban y saltaban. ¿Cuál fue la actitud de David? ¿Cuál era la actitud de David y su pueblo cuando regresaba victorioso de los montes de Galaad? Cuando regresaba victorioso porque el Eterno le había dado la victoria. ¿Cuál es la actitud suya? ¿Cuál es mi actitud cuando nosotros somos favorecidos por algún milagro que el Señor ha hecho? ¿Cuál es nuestra actitud porque el Señor nos tuvo misericordia y nos tiene en este lugar? ¿Cuál es su actitud? Porque Él tuvo de misericordia y nos llenó de gracia y nos trajo de la muerte a la vida espiritual. Nos saca del mundo de las tinieblas y nos trae a la luz. Nos saca del pozo cenagoso y nos limpia y nos pone nuevas ropas. ¿Cuál es la actitud? Usted que necesitaba un empleo lo necesitaba y ahora tiene un buen empleo. Usted que no le daba nada a su esposa para mantenimiento de los hijos, pero ahora al venir al Señor sí le da para mantenimiento de sus hijos. ¿Cuál es la actitud? Veamos cuál fue la actitud de Noé. Versículo 20, edificó Noé un altar a Jehová. Edificar un altar a Jehová era una actitud de agradecimiento al Eterno. Estaba tan agradecido Noé por lo que había hecho por ellos. Les había preservado la vida.
Imagínense ustedes las grandes aflicciones que pasó esa familia. A lo mejor Noé no estaba afligido porque tenía una buena comunicación con el Eterno, pero la esposa y los hijos a lo mejor se quejaban con Noé. Noé, mira, ¿y qué pasó? ¿Y cuándo vamos a salir? ¿Cuándo va a terminar esto? No está escrito, pero yo me lo puedo imaginar. Y es parte de la extensión de la palabra. Es parte de ese segundo enfoque que yo le estoy hablando. De eso quiero decirle. Que cuando no hay que comer en la casa, cuando la deuda es tan grande y vienen los hijos, papi, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que nosotros oramos de madrugada, hacemos nosotros en la noche oración, meditamos en el Señor, leemos la palabra, nos congregamos, ayunamos, predicamos y vigilamos. Y mira cómo estamos. Ahí quiero llegar con usted. Qué presionado se sentía Noé por su mujer y sus hijos y las nueras, porque nunca terminaba la prueba. Póngale. Yo me imagino que la respuesta de Noé: tengan paciencia, Dios tiene un tiempo y tiempo vendrá en donde va a terminar este diluvio y nos prosperará. Esa palabra es para todos nosotros también. Si usted está sometido a una prueba muy difícil, yo le digo que el Señor tiene tiempo para que esa prueba pase. Pero se hará como Él lo tiene establecido. Amén. Vea lo siguiente. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Pero vea la reacción del Eterno. Y percibió Jehová olor grato. ¿Qué significa eso? Que la ofrenda fue aceptada, ¿verdad? Fue aceptada. La ofrenda de paz fue aceptada al Eterno. Veamos a nosotros. A mí me dijo alguien: mire, me dijo, si nos va a enseñar, enséñenos algo que tenga que ver con el diario vivir de nosotros, de lo que yo tenga que hacer, lo que yo tenga que hacer un día después o un ratito después. Y realmente así tiene que ser, ¿no? Porque no tendría mucho sentido lo que dijo Noé, lo que pasó Noé, si en nuestra vida no tuviera ninguna aplicación. Muchas veces nosotros pensamos que ya porque pertenecemos a una congregación, que porque ya aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, ya tenemos derecho a tantas cosas automáticamente. Y así pensamos y seguimos pensando, y va disminuyendo la ofrenda al Eterno. Tanto es así que nos podemos ir alejando de Él, porque pensamos que ya automáticamente somos salvos y tenemos derecho a disfrutar de todas las bendiciones descritas en Deuteronomio capítulo 28, ya porque pertenecemos literalmente a la congregación. Decía el rabino: si vas a ofrecer ofrenda de paz al Eterno, asegúrate que sea lo mejor de los frutos, que sea de lo más gordito de la manada. Cuando vaya, hermano, cuando vayamos a ofrecer ofrenda de paz al Eterno, de agradecimiento, porque vamos a entender por definición que somos agradecidos al Eterno, y una actitud de ofrenda de paz es el hecho literal de estar en este lugar a esta hora del día. Es una actitud de agradecimiento al Eterno. ¿Por qué? ¿Quién está en este lugar por otra razón? Levante la mano a quien obligaron para venir a este lugar. Levante la mano, vamos a orar por usted.
dice el Señor que si me vas a ofrecer ofrenda de agradecimiento, ofrenda de paz, que sea lo mejor de la manada, que sea lo mejor de la cosecha, porque antes cuando el pueblo, el sacerdote ofrecía ofrenda de paz, lo era de las ovejas, de lo mejor de las ovejas. Dice la Escritura que cuando Abel ofreció sacrificio a Dios, al Eterno, lo hizo de lo mejor de las ovejas. Cuando vaya a darle algo al Señor, que no sea lo peor, que no sea una ofrenda enferma, que no sea una ofrenda insípida, que sea de corazón, con corazón alegre, dice el Señor. Que no se nos olvide esa palabra que dice: si traes ofrenda al altar, asegúrate que si tu hermano tiene algo en contra de ti, no dice tú en contra de tu hermano, porque son dos cositas diferentes, ¿sí o no? Yo puedo ofender a otra persona y estoy consciente que la ofendí. Ahí es más fácil dejar la ofrenda ahí, me regreso y me pongo a cuentas con mi hermano a quien ofendí. Entonces, estoy parafraseando, entonces voy a regresar y le voy a ofrecer la ofrenda al Señor. Y que la ofrenda no necesariamente es material, aunque es importante. Sí. Decía el rabino, los cielos, Dios creó los cielos para habitar en él. Y creó la tierra para que el hombre habite en ella. Y le dio facultades a cada uno. Dios tiene facultades. Y la facultad que le dio al hombre y le dio a los ángeles, no la va a hacer él. Las facultades que le dio a un ángel no las va a hacer el hombre. Y las facultades que le dio el hombre no las va a hacer los ángeles. El hombre le dio la facultad, le dio facultad al hombre para que more en la tierra y convierta a la tierra material en espiritual, mediante un proceso en el cual los principios del reino son establecidos ahí. Y les voy a poner un ejemplo. Una moneda es material, ¿sí o no? Es un producto de la tierra. ¿De qué son hechas las monedas? No lo sé, níquel tal vez, pero que sea lo que sea, pero es material. Si tú le das, si tú ves en el camino a un indigente o una mujer con el niño en los brazos que no tiene nada para comer, y tú te sacas una moneda de $1 que no sea de $5, ¿verdad? Y tú se la das, estás practicando un principio del reino de los cielos que se llama caridad, se llama bondad, se llama generosidad, y estás convirtiendo lo material en espiritual. Eso se llama ofrenda de paz. Sí, pero hay otra forma también. Yo puedo ofender a alguien y no darme cuenta que lo ofendí, pero mi hermano tiene algo en contra de mí, pero ya me di cuenta después que me vio mal, pero yo no me doy cuenta porque no quiero darme cuenta. Pero aquel hermano está molesto conmigo y tiene algo en contra de mí. Yo debo regresar también allá a ponerme a cuentas con él, porque tiene algo en contra de mí. Cuando me he puesto a cuentas con él, vengo y le presento la ofrenda de paz.
tengo noticias para usted esta mañana, hermano. Que el Señor espera de su pueblo alabanza, la cual algunos no se la dan. Dios espera adoración de su pueblo. Usted sale de su casa y el Señor ya lo vio y espera que venga a adorarle y espera una alabanza. Pero resulta que se fue con la alabanza en el corazón y él la esperaba. Yo esperaba que mi hijo me adorara esta mañana y no lo hizo, porque yo lo quería bendecir, yo lo quería fortalecer y no lo hizo. Asegurémonos que la ofrenda que yo voy a dar de agradecimiento al Señor sea la mejor, sea lo más gordito, sea una ofrenda de paz que valga la pena. ¿Por qué? Cuando ofrecían ofrenda de paz, utilizaban unos utensilios tan filuditos y degollaban a la víctima y la destazaban y escaruleaban, lo voy a decir así, escaruleaban bien el interior, los intestinos de la víctima, y para asegurarse perfectamente que no tuviera ni tan solo un defecto. Por ejemplo, cuando un animal está enfermo, en el interior se le nota. Bueno, tanta experiencia tenían en hacer sacrificios que se podían ya los intestinos de un animal. He ahí la interpretación, he ahí la interpretación de Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, porque ella discierne los pensamientos. Quizás lo más interno que nosotros tenemos en nuestro ser son las intenciones, los pensamientos, y esa espada lo corta y lo discierne a ver qué hay en el corazón, y el Señor utiliza medios para darse cuenta qué hay en el corazón de su pueblo. Y te hice pasar hambre por el desierto, le dijo el Señor al pueblo de Israel. Moisés, dile a tu pueblo, yo hice pasar a mi pueblo por el desierto y los hice aguantar hambre, frío, calor, para ver qué había en su corazón. Si la ofrenda de paz era grata al paladar del Eterno. Asegurémonos que sea grata al paladar del Eterno. Voy a seguir. Vea que sigue. Saltémonos al versículo 11. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Quiero decirle, hermano, que hablando de pactos, yo veo en la tele a veces pacte con el Señor, hermano, de tanto, los de $1,000 aquí, los de $500 por acá, los de $100 por acá. Y un señor aparece con sobrecito y le dice: esto no sirve para nada, porque estaba dando poquito. Hay milagros que tienen precio en algunas congregaciones, hermano. No voy a hablar de nombres por respeto a ellas, pero ya tenemos conocimiento de quiénes son. Tienen precio los milagros. Hay milagros de $100, hay milagros de $1,000, milagros de ¿cuánto?
quizás milagros de $1 no hay. Pero yo he leído en esta palabra que el Señor no hace acepción de personas, y si nosotros le ponemos precio a un milagro, no habría dinero en el mundo que pague. Imagínense usted el milagro del Señor en nuestra vida, ese cambio de actitud, eso no tiene precio, hermano. Eso viene dado por gracia, no por obras. Y esto es para que nadie se gloríe, sino es por medio de la fe que Él puso. Imagínese usted que la fe tuviera precio, usted. Ya me imagino. Yo creo que nunca tuviéramos fe nosotros. Los hombres no pueden hacer pactos con Dios por múltiples razones, ¿sí? Dios hace pactos con los hombres. ¿Por qué? Porque pacto es una palabra que viene desde el hebreo, que significa testamento, alianza. ¿Y cómo puede el hombre ofrecerle un testamento a Dios? ¿Cómo puede? Se puede hacer pacto entre hombres. Los pactos pueden ser bilaterales, multilaterales entre hombres, pero Dios y el hombre solo puede hacer pacto de Dios para el hombre, no del hombre para Dios. Y se lo digo por una cosa: por eso es que hay tanto hermano frustrado, porque dio $500 y no recibió nada de lo que él esperaba. ¿Por qué? Porque está falsamente interpretando la Torá. Se lo he escuchado a rabinos. Así es, porque el que hace pacto pone condiciones. Y hay pactos condicionales y hay pactos no condicionales. Un pacto condicional es aquel que Dios pone condición para el hombre si quiere la bendición. Si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios y vivierenles en los mandamientos, preceptos, ordenanzas que yo te prescribo hoy, entonces todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Es un pacto condicional. Y un pacto incondicional es aquel que no tiene ninguna condición. Y hizo pactos con Abraham. Y la señal del pacto con Abraham le dijo: te haré una nación grande y te bendeciré, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, en ti serán benditas las familias de la tierra, y nosotros somos la familia. Esa es una bendición incondicional. Otra bendición incondicional fue el pacto, la nueva alianza, lo que nosotros le llamamos el Nuevo Testamento. O sea, el nuevo pacto, nueva alianza, que en realidad es pacto renovado. Pero es incondicional. Y la señal de la condición es: porque de tal manera amó Dios el mundo, que envía a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea mas tenga vida eterna. La señal es la salvación que le da a su pueblo. Ese es un pacto incondicional. Pero Dios lo hace con el hombre porque pone reglas. El que hace pactos con el otro, él pone las reglas. Y el hombre no le puede poner reglas a Dios. Dios santo: Señor, si me das esto te doy aquello. Por favor, el Señor no es moneda de cambio. El Señor no se da a sobornos. El Señor no es amañador. No se va a dejar sobornar. El que hace pacto pone condiciones. Isaías 14:24: se hará como yo lo he determinado. Ese milagro que tú estás esperando se hará como yo lo he determinado, y en el tiempo que yo lo he establecido.
Y lo confirmaré cuando yo diga, no cuando tú digas, cuando mi tiempo se llegue, ni un minuto antes, ni un minuto después. Entonces va a llegar el milagro que está esperando. Así es el que hace pacto con él. Y pone señales. Hizo pactos con Leví también, el pacto levítico. Y la señal es el sacerdocio. Y Él nos ha hecho sacerdotes, porque la palabra sacerdote viene de mediar, puente, ponte, medio. Y nos hace a nosotros sacerdotes, o sea, medios, bocas prestadas para bendecir a su pueblo. Seguimos. Vamos a ver. Voy a seguir en el 14, dice: y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco. Es mi arco, dice el Señor. No es nuestro arco, en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros. Mire cómo dice: entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir la carne. Vamos a ver, ubiquémonos. ¿Qué es un arco iris? De ese que nosotros vemos en el firmamento. ¿Cómo se forma un arco iris? En la vista, ¿verdad? Un arco iris se forma cuando los rayos del sol, los rayos de luz, pegan en las gotas de lluvia, en las nubes llenas de lluvia que están en el firmamento. Y cuando la atraviesan, se forma un espectro de colores. Y ese espectro de colores, que por cierto, ¿cuántos colores tiene el arco iris? Tiene 7 colores, que representan los 7 espíritus del Eterno, que representan que Dios tiene el poder absoluto sobre todo principado y potestad. Tiene el poder absoluto sobre toda la creación. Porque escrito está: todo poder y autoridad se me ha sido dado sobre los cielos y la tierra. Por lo tanto, Él tiene poder absoluto sobre esa enfermedad que puede ser sanada hoy. Dios tiene poder absoluto sobre esa deuda que la puede ser cancelada hoy. Dios tiene el poder absoluto sobre esos sentimientos amargados, esos sentimientos de traición, los puede ahora sanar. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder absoluto sobre todas las cosas. Estoy en el segundo enfoque. Palabra extendida, palabra escudriñada, que también es palabra de Dios. Ahora entiendo por qué la Escritura dice: si toda la palabra fuera escrita en libros, no cabrían los libros en todo el mundo. Imagínense ustedes cuánto tiempo se tiene de predicar esta palabra. Si nosotros escribiéramos todo lo que se ha dicho durante 2000 y pico de años, en realidad era cierto lo que estaba diciendo, ¿verdad? Ya vamos a ver cuánto llevo, 45 minutos de estar hablando. Vamos a ver, si pudiéramos nosotros escribir cada palabra de lo que yo estoy hablando o de lo que el Señor está diciendo, ya podríamos escribir más o menos un librito, ¿verdad? Una vez. Imagínense ustedes, esta iglesia está cumpliendo, ¿cuántos años tiene? 29 años. Hablando palabras de lunes a domingo. ¿Y cuántos libros se han escrito solamente en la Rey de Reyes? Solamente en la Rey de Reyes.
en 30, 29 años y algo. Ya no se diga en todas las iglesias del mundo, en todas las épocas, durante ya más de 2000 años. De verdad tenía razón esa profecía que estaba diciendo el escritor. Me llega. Este arco iris, formado por siete colores, que representan los 7 espíritus de Hashem, y están escritos en el libro de Apocalipsis. ¿Podemos verlo? Voy a volver aquí, porque 5, ¿qué es? ¿Alguien recuerda eso? Sí, ¿verdad? 5:10, 5:12, ¿va? Que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Él tiene el poder y autoridad sobre todas las cosas, las riquezas. Es el dueño de todo el mundo y la creación, la sabiduría, oh profundidad de la ciencia, de la sabiduría de Dios. ¿Ya? ¿Quién conocerá sus juicios? La honra, la gloria, la alabanza, todo es para Él. También en el libro de Isaías capítulo 11 nos describe los 7 espíritus, ¿verdad? Un niño nos es nacido y tendrá el espíritu de Jehová. Consejero. El arco iris aparece cuando las nubes están más cargadas de lluvia. ¿Sí o no? Que un arco iris no aparece en el firmamento despejado. ¿Han visto ustedes algún arco iris alguna vez? Un arco iris un día despejado. No, nunca aparece un arco iris en un día despejado. Aparece cuando hay nubes cargadas de lluvia. Dios santo, cuántas nubes están cargadas en nuestras vidas, en nuestros corazones. Cuántas aflicciones nos agobian, cuánto problema, cuánta deuda, cuánta carga. Esas son nubes. Pero aparece el arco iris. Aparece la señal de pacto del Señor, diciéndole: yo estoy contigo, no más diluvio, no destruiré más a la humanidad por lluvia. Es así. Y desaparece, se retira después de la lluvia. ¿Sí? Cuando la lluvia ha pasado y las nubes se han esfumado, entonces el arco iris desaparece. Así son nuestros temores, nuestras aflicciones, cuando aparecen en nuestras vidas y luego que desaparece el arco, porque no lo necesita. Cuando más densa está la nube, más nítido se destaca el arco iris. ¿Sí o no? ¿Se han fijado ustedes que entre más densa está la nube, más nítido se ve el arco iris? Hay veces que el arco iris está más nítido que otras veces, ¿sí o no? Sí, ¿por qué? Porque las nubes son más negras y están más pronunciadas. Entonces aparece el arco iris bien nítido. Miren qué lindo ese arco iris, y bien se ve el arco. Así es nuestras vidas. Entre más fuerte está la prueba, entre más difícil está, entonces el arco iris del poder de Dios, del eterno, del consuelo de Dios, es más nítido también. Si no, veamos lo que dice ahí Corintios, Primera de Corintios, ¿qué? 1:5, ¿qué dice? Primera de Corintios, vamos a ver, no es ahí, hermano.
Pero dice así, en el 2.5 de estar: porque de la manera que abundan las aflicciones, dice, porque de la manera, sí, en el 2 de Corintios 1.5, mire cómo dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones, estoy hablando de la nube densa de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Por eso es que entre más densa está la nube, el arco iris se ve más nítido, y entre más fuertes sean las aflicciones, la consolación de Cristo es más abundante también. Ahora, un arco iris impone terror. Un arco, no arco iris. Un arco impone terror. Pero en este caso, si se han fijado que aquí no dice que hay flecha, ese arco no tiene flecha. Eso significa que ya fue disparado. Véanlo. La posición del arco es como la posición de un guerrero cuyo arco ya fue disparado y lo tiene así. El arco está así. Ese arco ya fue disparado porque no tiene flecha. Y ese arco, por la posición que tiene, fue disparado hacia el cielo. Escucha la voz del clamor de Dios. Nosotros tenemos un arco y tenemos que usar el arco. Y ese arco tira la flecha, que son el clamor, la petición, el ruego, los clamores del creyente. Se dispara como una flecha y viaja con la velocidad del pensamiento, o más todavía. Fue disparado hacia el cielo. Y el pacto más reciente que nosotros tenemos es cuando el Dios Todopoderoso lanzó su arco y le pegó a su propio Hijo y lo envió a la tierra a morir por nosotros. Fue ahí donde cayó el arco, en su propio Hijo. Ahora ese arco no tiene flecha porque ya fue disparado. Vea cómo es el midrashín, o sea, el significado de una tan sola palabra en la palabra de Dios. Y se extiende tan allá que trasciende el tiempo, trasciende el espacio y se va a la profundidad del corazón de los hombres, cuyos lo entienden y disfrutan de las bendiciones del Eterno. Mi arco, dice, fue lanzado, cayó en su propio Hijo. El Hijo no escatimó ser igual a Dios, ni cosa a que aferrarse, sino que se hizo semejante a los hombres, estando en condición de hombre. Se sometió a sí mismo. Padeció la cruz del Calvario. Ese flechazo así cayó. Y es lo que nos permite a nosotros venir y gozarnos y adorarle y exaltarle y gozarnos en su presencia. Amén. Cada palabrita que está escrita en la palabra tiene un significado profundo para el diario vivir de nuestras vidas. Cuando el Señor extiende su mano, ¿qué hace? Mire la mano. Lo que hace es formar un arco. Y lo hace es el arco apuntando para arriba. Y ya cuando el Señor desnuda su brazo y
extiende su brazo y forma un arco que es disparado hacia arriba. Esa flecha son nuestras oraciones. Y el salmista le dice: oh Señor Dios Todopoderoso, escucha mi oración, está atento al clamor de mi voz. Suba mi oración a tu presencia. Suba, Señor, como el incienso sube. Es la flecha. Y el Señor extiende su brazo y forma un arco. El Señor ha contestado la oración. El Señor ha respondido a su necesidad. El Señor ha oído la voz de su clamor. Y este día queda por señal, un 26 de enero del año 2014, será por señal para su milagro. Y quiero, por favor, que dé testimonio que el Señor ha hecho algo en su vida, porque si no, no tiene sentido que se exponga esta palabra de bendición para aquellos que le buscan. Le decía a un grupo de jóvenes: a mí me operaron de la garganta por ustedes, le dije. Ustedes son los causantes de que me ha pasado por el quirófano, le dije. Porque a mí me salieron 2 tumores me dijo el doctor, por hablar demasiado, me dijo, te han salido esos tumores, me dijo. Ahora ustedes son la causa por los 2 tumores que me salieron y me llevaron al hospital y me operaron, le dije. Pero hagamos, le dije, que valga la pena eso. Si usted aprovecha lo que yo le enseño, vale la pena que me hayan operado. Si no, ¿qué sentido tuviera es que yo esté gastando mi garganta si no van a aprovechar lo que yo les estoy hablando? Hemos presentado La Voz del Rey. Nos vemos en una próxima emisión y que Dios los siga bendiciendo. Si has visto este programa y has tomado la decisión de aceptar a Cristo Jesús como tu Redentor, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador. Creo que viniste a salvarme y moriste y resucitaste en la cruz del Calvario. Creo que ascendiste a los cielos y estás sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración y has decidido congregarte, busca una iglesia que se apegue a la sana doctrina o congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final Avenida Jayaque y Calle Los Planes, Jardines del Volcán, Ciudad Merliot, Santa Tecla. Será un gusto tenerte con nosotros. Shalom Aleichem.